Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas conectado con el programa, porque eso quiere decir que quieres hacer la lección junto conmigo. Así que acepto tu invitación y pues vámonos con la lección 183. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Y yo te voy a ser honesto con esta lección, porque supongo que ya la leíste, pues de repente como que te quedas confundido, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco. Nada más voy a leer el puro párrafo número 1 que dice así. El nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo. O sea, ya está poniendo a Dios y a su Hijo en un nivel, en un mismo nivel. O sea, ambos nombres son sagrados, el de Dios y el tuyo. Y pone un ejemplo. Invocar su nombre es invocar el tuyo. O sea que prácticamente es el mismo nombre. Y ahora sí, hace una comparación con cómo un padre le da su nombre a su hijo, porque dice un padre le da su nombre a su hijo y de este modo identifica a su hijo con él. Sus hermanos comparten su nombre y así están unidos por un vínculo en el que encuentran su identidad. Pero aquí los hijos, hermanos y padre vienen con minúscula. O sea, está hablando como un ejemplo de lo que sucede aquí en el mundo. Sí hay que poner mucha atención dónde aparece una mayúscula, porque el siguiente verso dice, el nombre de tu padre, y nombre viene con N mayúscula, y padre también viene con mayúscula. O sea, ya se está refiriendo a Dios. El nombre de tu padre te recuerda quién eres y también aparece con mayúscula, como diciendo, es exactamente lo mismo. Tu verdadero ser, el que eres tú realmente, o sea, está al mismo nivel que Dios mismo. Por eso aparece quién con Q mayúscula. El nombre de tu padre te recuerda quién eres, incluso en un mundo que no lo sabe e incluso cuando tú mismo no lo recuerdas. Y pues es el caso, ¿no? Porque pues, no, realmente mi verdadero nombre no me acuerdo. No sé cuál es el nombre y es cierto aquí. Inclusive el nombre de Dios se lo recuerda al mundo que lo ha olvidado, ¿sí? Pero hasta ahí llega esa parte y después viene di su nombre y estarás invitando a los ángeles para que te rodeen. Dice, repite el nombre de Dios y el mundo responderá abandonando las ilusiones. Dice, repite el nombre de Dios y todo nombre nimio deja de tener significado. Nimio quiere decir inútil. Y nimio es que no tiene utilidad, que no tiene significado exactamente. Repite su nombre y verás cuán fácilmente te olvidas de los nombres de todos los dioses que honrabas. Y así, repite, dilo, recuérdalo. Dice, repite el nombre de Dios e invoca a tu ser cuyo nombre es el de Dios. Y otra vez, vuelve a repetir. Dice, que repite el nombre de Dios e invoca a tu ser cuyo nombre es el Dios. Y aquí hay muchas mayúsculas. Entonces, cuando habla de tu ser, la S de ser está en mayúscula. Dice, cuyo nombre es el de Dios. Todas las iniciales van con mayúscula. O sea, se está hablando precisamente de la identidad. O sea, Dios y su Hijo poseen una misma identidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que son prácticamente lo mismo. Sí hemos escuchado la idea de que la tercera persona, que la segunda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son primera, segunda y tercera personas, pero aquí en el curso está diciendo que solamente existe uno, que no hay dos. Entonces, no hay tres. Se está hablando de que es una unidad y es muy coherente con lo que dice el curso. Y dice, si te unes a un hermano mientras te sientas con él en silencio y repites dentro de tu mente serena el nombre de Dios junto con él, habrás edificado un altar que se eleva hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Y hay muchas mayúsculas, o sea que nos está diciendo precisamente
que el Hijo de Dios y Dios son un mismo ser. Cuando dices el nombre de Dios, estás también invocando el nombre de su Hijo. Por lo tanto, estás invocando tu propio nombre. No se está refiriendo al nombre de este cuerpo, ¿no? Yo me llamo Carlos, pero pues eso, inclusive el mismo nombre en otros idiomas, pues tiene algunas implicaciones distintas. Charles es en francés. Carl en Inglaterra, también en Alemania, o Charlie en Estados Unidos. Carlos es así pues en español, pero por ejemplo en Italia es Carlo. Cambia, ¿no? O sea, hay una serie de diferencias y eso precisamente también lo voy a comentar porque tengo una anécdota, lo que vamos a comentar un poquito más adelante. Y dice la lección, dice, practica hoy solo esto. El nombre de Dios lentamente una y otra vez. Y entonces te haces cruces, ¿no? Porque es bueno, ¿y cómo está? ¿Dónde está el nombre de Dios? Y entonces yo me acuerdo que busqué por el libro de texto, busqué por el manual del maestro, busqué por el canto de la oración a ver si aparecía allí. No, en el cuerpo de la lección, en ninguna parte aparece el nombre. Y entonces pues te quedas como en blanco, ¿no? Porque dice, practica hoy solo esto, repite el nombre de Dios lentamente una y otra vez. Y yo pensé, pues a lo mejor mi nombre, ¿no? Pero pues como lo dije hace rato, Carlos es el nombre de este cuerpo, pero el nombre sagrado, pues obviamente que no creo que Carlos o Carl o Charles o Charles o Charlie sea un nombre sagrado. O sea, definitivamente no creo que sea eso. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con la lección. Yo dije, practica hoy solo esto, repite el nombre de Dios lentamente una y otra vez. Relega al olvido cualquier otro nombre que no sea el suyo. No oigas nada más. Deja que todos tus pensamientos se anclen en esto. No usaremos ninguna otra palabra excepto al principio. Cuando repetimos la idea de hoy una sola vez. Bueno, pero entonces ¿dónde lo repito? Si dice, primero repite el nombre de Dios lentamente una y otra vez y después dice, cuando repetimos la idea de hoy una sola vez, o sea, ay, como que se contradice. Bueno, es que una cosa es decir el título de la lección, ¿sí? Que invoco el nombre de Dios y el mío propio, invoco el nombre de Dios y el mío propio, y ya lo repites varias veces, pero cuando ya vas a hacer la práctica, porque esta es una práctica mental, es diferente a la de hace 2 lecciones, en la que lo aplicabas directamente en presencia de otras personas. Entonces, aquí pues nos queda que entonces el nombre de Dios se convierte en nuestro único pensamiento. Dije, bueno, pues a lo mejor era un pensamiento, pero luego dice, nuestra única palabra. Y pues digo, pues la palabra pues es algo que sale de la boca, ¿no? Pero también se refiere también a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios pues es un pensamiento también, ¿no? Una idea muy, muy grande, todo abarcadora. Dice, lo único que ocupan nuestras mentes. Digo, bueno, entonces sí es un trabajo mental, pero después me vuelvo a confundir porque dice, nuestro único deseo, el único sonido que tiene significado. Y entonces, bueno, pues estamos hablando de algún nombre que yo digo con la boca y después sigue diciendo, repite el nombre de Dios y invoca el nombre de Dios. Y luego vuelve a decir, siéntate en silencio y deja que su nombre se convierta en la idea todo abarcadora que absorbe tu mente por completo. Y ahí como que algo me quería decir que es, acalla todo pensamiento excepto este. Y después vuelve a decir, recurre el nombre de Dios para tu liberación y se te concederá. O sea, repite muchas veces, repite el nombre de Dios, repite el nombre de Dios. Y luego dice, las palabras son irrelevantes y las peticiones
innecesarias cuando el Hijo de Dios invoca el nombre de su Padre. Los pensamientos de su Padre se vuelven los suyos propios. Entonces, pues, y sigue diciendo otra vez que invoca el nombre de Dios, repite el nombre de Dios. ¿Y qué hice yo en la primera ocasión? Porque eso es lo que seguramente ahorita dices, pues ¿qué hago? Bueno, pues lo vamos a hacer juntos porque precisamente ¿qué es lo que sucede cuando tratas de, como dice aquí, siéntate en silencio? Y conste que antes decía que si te unes a un hermano mientras te sientas con él, ¿qué habla? Es como una especie de tip de la lección de ayer, en la que permanezco, quedo por un instante, quedo. O sea, quieto. Quedo porque no tienes palabras ni pensamientos, lo decimos ayer, y es precisamente olvídate de todas las cosas que te rodean, y los sentimientos y las situaciones y las personas. Siéntate, permanezco, quedo por un instante. Y esto lo que te dice es si te unes a un hermano mientras te sientas con él en silencio, es exactamente, no hay ningún sonido. Así de simple, no hay ningún sonido. Y repites dentro de tu mente serena. Dices, ahora sí. Es que a veces hay que leer otra vez la lección. 1, 2, 3 veces para que, pues ahora sí ya entendí. Repite dentro de tu mente serena el nombre de Dios junto con tu amigo. Habrás edificado ahí un altar que celebra hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Entonces, bueno, pues aquí dice, ya tenemos la directriz exactamente sentado, quietos, pensamiento. Obviamente, si vamos a pensar en el nombre de Dios, pues cerramos los ojos, porque es una práctica mental, porque los ojos pertenecen al ego. Y entonces si estás con los ojos abiertos es sumamente distractivo. Entonces, se cierran los ojos. Y de hecho, siéntate en silencio, lo voy a repetir más adelante, y deja que su nombre se convierta en la idea todo abarcadora que absorbe tu mente por completo. O sea, definitivamente con los ojos cerrados, porque lo que queremos es que esta idea todo abarcadora llene absolutamente la mente. Y acá ya todo pensamiento excepto este. Entonces eso ya tenemos una dirección hacia dónde seguir. Ya sabemos, sentados, de preferencia derechos, ¿sí? Porque a veces a mí me llegó a ocurrir que estoy sentado muy recargado, sentado en mi cama, y pues, me quedaba dormido. Entonces no, tienes que estar sentado. Ya no se vale hacer el ejercicio en la cama porque se relaja uno mucho. Y se supone que estamos estudiando. Y aunque dice las lecciones que es para que reposes, para descansar, para tener alivio en el día, entonces no quiere decir que permitas que tu cuerpo se duerme, sino que se busca un descanso para la mente. Y el descanso para la mente no se da cuando estás dormido. Se da de manera consciente cuando tú conduces tu mente hacia ese estado de quietud. Entonces vamos a hacer la lección. La lección es, ya sabemos, sentados. Lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Yo lo voy a hacer, aunque dice que es en silencio, lo repites en tu mente, pues yo lo voy a hacer con la voz para que sigas este procedimiento. Me aquieto, relajo mi cuerpo, tengo los ojos cerrados, hago a un lado toda circunstancia que pueda alterar. Obviamente cuando son ejercicios mentales,
pues lo ideal es buscar un lugar donde estés aparte, en silencio. Habrá ocasiones en que la lección nos pide que lo hagamos frente al público, frente a personas, pero en este momento lo que hacemos es además un entrenamiento mental. Sentir lo que ahora sí que cómo se siente tener la mente tranquila y en paz. Porque también necesitamos saber cómo se siente el cuerpo, las emociones y la mente. Para que cuando ocurran los momentos apremiantes, invoquemos ese estado de manera idéntica. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Y trato de escuchar, no lo que sucede alrededor, sino dentro de mí. Si te das cuenta, con todas esas veces que decía repite el nombre de Dios, pues la mente se queda en blanco porque no sabemos cuál es exactamente la palabra. No es Yahvé, no es Jehová, no es yo soy el que soy, no. Estamos hablando no de un sonido, aunque la lección dice que sí es un sonido. Estamos hablando de invocar a nuestro Padre, su pensamiento. Invoco el nombre de Dios, que es el mío propio. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Es solamente mantener ese pensamiento, como dice la lección, y dejar todo lo demás afuera. Ningún otro pensamiento. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Dejamos que el significado vaya llegando a nosotros porque invoco el nombre de Dios y el mío propio. Ya sabemos que ambos nombres es el mismo y es sagrado. No hay diferencia entre el Padre y el Hijo. El nombre es sagrado y se repite para invocar al Padre, pero al mismo tiempo invoco el mío propio. No es el nombre de mi cuerpo, no es el nombre de un Dios, es el nombre de mi Padre, es el nombre del Padre, del Creador. Y ciertamente la mente se queda en blanco. Y ese es el ejercicio. Exactamente, quedándose pensando en nombre de Dios, invoco el nombre de Dios, invoco el nombre de Dios. Y la mente se queda en blanco porque ¿cuál es el nombre? Es el mismo mío. Pero la mente llega un momento que se queda en blanco. Y esa es la práctica. Y bueno, pues ya que lo hicimos, yo te voy a contar. Porque esto acuérdate que lo puedes hacer, puedes durar 1 minuto, puedes durar 20 segundos. Normalmente no dura uno más tiempo porque el ego es rejego e invade la mente. Entonces, lo que importa es practicarlo varias veces al día. Un ratito, sentado. Obviamente esto no se puede hacer cuando lo estás conduciendo, pero un instante mientras está el auto en el semáforo, sí. O un instante antes de bajar del auto. Un instante antes de arrancarlo. Cuando estás en una fila, se cierran los ojos. Cierras la mente al mundo.
y lo repites. Es muy probable que esa fila empiece a correr muy rápido. Porque a mí me ha tocado ver tremendas colas y estoy meditando sobre la lección y empieza a avanzar la fila. Y sé qué cosa tan curiosa. Bueno, te dije que iba a comentar algo sobre una anécdota que yo tuve, que ese día que yo hice la lección, en la noche tuve un sueño. O sea, al día siguiente, antes de la lección que sigue, en esa noche tuve un sueño y soñé que iba a entrar a un tipi. Un tipi es la tienda, la casa de los apaches, que tiene forma cónica, ¿no? Y entonces era un tipi muy grande. Y ese tipi, adentro había varias personas, muchas personas, sentadas alrededor de una fogata. Y había un lugar junto a un anciano. Y me ofrecieron ese lugar en ese sueño. Y yo notaba que había un chino, un ruso, había un árabe, había un hindú, había un africano, había un apache, había un azteca, había un inca, o sea, había un español con toda su armadura, ¿no? Así como las vemos en las figuras de la conquista, ¿no? Y entonces el anciano, que era precisamente un apache, pero ya viejo, me pregunta: dinos, por favor, ¿cuál es el nombre de Dios? Y entonces yo les dije, bueno, pues aquí en este mundo podemos ver que, y señalé al ruso, su nombre es completamente diferente al chino, ¿no? Yo sabía en el sueño, sabía sus nombres. Y además suenan con cierta geografía. El español, pues, tiene su nombre también, y identificamos a cada uno por los nombres que les damos para distinguirlos de los demás, porque todos somos diferentes. Y para poder distinguir a todos los demás, pues tenemos que utilizar un nombre para cada cuerpo. Y en el sueño contesta: el nombre de Dios no tiene nombre, porque Dios es uno. No hay que identificarlo de todos los demás, porque es uno. Y el Hijo de Dios es uno con su Padre, por lo tanto es el mismo nombre para Padre e Hijo. En ese momento yo me desperté porque dije, caramba, ¿cómo es que sabía eso? Pues no lo sabía, pero pues en el mismo curso dice que en los sueños también puedes recibir información. Entonces, no siempre la voz que habla por Dios tiene que sonar en tu mente como una voz de barítono, una voz de locutor, ¿no? Y no, puede venir con figuras en los sueños, puede venir en letreros, puede venir en que de repente te llama la atención una escena en una película, ¿sí? Un comentario que oyes al pasar. Entonces, pues esta experiencia que tuve, pues dije, pues sí, pues el nombre de Dios, al ser uno solo, pues no se necesita identificar de nadie más. Entonces da igual si tiene una palabra, da igual si le decimos Yahvé o Jehová o yo soy el que soy, porque finalmente el que clama adentro es el Espíritu. Y el Espíritu bien que sabe el nombre de su Padre. Entonces, porque es el suyo propio. Entonces digo, bueno, pues como dice al principio de la lección, que definitivamente no importa que el mundo haya olvidado el nombre, ¿sí? Porque finalmente, si lo olvidamos nosotros, ese ser dentro de nosotros sí sabe quién es. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Nos vemos mañana.